Bien, vamos a dar lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, a partir del versículo 15, leemos hasta el versículo 20. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén y amén. Padre, te agradecemos por tu amor, tu gran bondad, tu gran misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido en este día, Señor. Tú haces posible que estemos reunidos en este lugar que nos has provisto para tener nuestras reuniones, Señor, donde venimos juntos en comunión a glorificarte, a reconocerte como el único Señor de nuestras vidas. Venimos, Señor, a entregarnos a ti un día más en este día para que tú te glorifiques en nosotros, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que, oh Dios, tú obres poderosamente en nuestras vidas de tal modo que podamos reflejar a Jesús a través de nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo. Habla nuestras vidas y permítanos estar conscientes de la gran necesidad que tienen muchas personas de salvación. Tú nos escogiste para que te representáramos, Señor. Danos la fortaleza, el valor, Señor, y la pasión. Por Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muchas veces cuando nosotros contemplamos el vasto universo, ¿verdad? Es maravilloso el apreciar estas estrellas, ¿no? Esparcidas por todo el inmenso cielo oscuro. Y estas luminarias, la importancia que tienen, más allá de solo, ¿verdad?, a ser un atractivo visual, por lo que apreciamos a través del lente, de este lente que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que valoramos tanto, cuán preciada es la vista, ¿verdad? Cuán importante es la vista. A través de ella Dios nos permite contemplar su creación, quedar maravillados con todo lo que Dios ha hecho y al quedar maravillados simplemente como creyentes que tenemos este conocimiento de la verdad, no podemos hacer otra cosa sino que glorificar y exaltar la grandeza del Dios que ha decidido, amado, salvarnos. Pues a veces cuando contemplamos el cielo y vemos estas luminarias, así podemos compararnos como ellas, los cristianos o las distintas iglesias locales, donde quiera que se encuentren en el mundo, por gracia y misericordia de Dios, son luminarias esparcidas en medio de las oscuridades de este mundo perverso, precisamente esparcidas para alumbrar. Jesús dijo que nosotros somos luz y sal en este mundo. Y también como luz, otra buena comparación puede ser la de un faro, ¿verdad?, en alta mar, que tiene la intención de, mediante la luz, permitir que las embarcaciones puedan llegar a puerto, ¿qué? A puerto seguro. Así las almas necesitan ser dirigidas, ser guiadas, ¿verdad?, a la presencia misma de Cristo, quien únicamente puede darle un genuino y permanente descanso. Y precisamente es el llamado que Dios hace a la humanidad. Es un llamado a experimentar el poder de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, que puede hacerlos vivir otra vez, que puede levantarlos de la condición de muerte por causa
del pecado. Las almas fatigadas son invitadas porque Dios puede saciar y mitigar esa sed que tienen. No necesariamente los pecadores están conscientes de la gran necesidad que tienen de salvación, pero el Señor, a través de su verdad, no solamente la creación, más allá de eso, a través del Evangelio proclamado por la iglesia, proclamado por aquellos que son testigos del poder del Cristo resucitado, pueden tener conocimiento y comprensión de que hay ciertamente un Dios y cuál es la voluntad y propósito de ese Dios. Dios ha revelado a esta humanidad que llegará un momento en el que tendrán que enfrentarse a un juicio ante Dios. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero Dios manifiesta a su vez que si bien los pecadores, todos los hombres, se enfrentarán al Señor en este juicio, Dios les ha permitido estar conscientes de la bendita esperanza de poder ser reconciliados por la muerte de Jesús en la cruz. La preocupación más grande que debe tener el pecador está relacionada al destino eterno. Y es en lo que menos piensa. Es a lo que menos da prioridad. Pero es lo que Dios desea que entienda. Es lo que Dios desea que valore más. Por sobre todas las posesiones, por sobre todas las cosas en este mundo, que el hombre entienda que llegará un momento del cese de su vida y que tendrá que enfrentar las consecuencias eternas de la decisión que tomó estando en vida. Y que no hay manera de escapar de ese juicio, no hay manera de escapar de la condenación eterna para aquellos que rechazaron voluntaria y libremente el ofrecimiento de gracia hecho por el Señor, que otorga y concede el perdón, la remisión de los pecados, la salvación. Cuando uno lee este pasaje, es evidente el sentido de urgencia con el que Dios anima a sus discípulos a ir a compartir las buenas de salvación. La necesidad de Cristo en el mundo es más que evidente. El mundo necesita experimentar el poder del Cristo que resucitó. El domingo pasado hablamos de cómo la tumba no pudo retener a Cristo. Y hablamos de que luego de su muerte resucitó victorioso. Y se dio testimonio de esa resurrección precisamente para que los hombres entiendan que todos resucitarán, pero que lamentablemente muchos resucitarán para vergüenza y condenación eterna. Experimentando un castigo eterno. No existe tal cosa como la doctrina de, ¿verdad?, que trata de sustentar bíblicamente esta idea de la aniquilación, de que si ciertamente sufrirán los pecadores después de la muerte, serán aniquilados, pero el sufrimiento no va a ser eterno. Eso es una falsa y es una mentira. La Escritura claramente expone acerca de la condenación eterna, y cuando habla de la condenación eterna, es bien enfático el hecho de que el sufrimiento, el dolor, será eterno.
Unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna. Es eterna la condenación. Así como eterna es la vida para aquellos que se abrazan a Jesús, que se arrepienten de sus pecados, que abandonan su vida pecaminosa, su vida impía, aborreciendo su maldad y depositando todas sus esperanzas en el Cristo que resucitó. No hay tiempo que esperar. La urgencia con la que son convocados estos discípulos es la misma urgencia con la que somos convocados nosotros los creyentes hoy. No hay tiempo que perder. El destino eterno de las personas debe constreñirnos a obedecer a Dios. ¿A obedecer a Dios en qué? En este mandato. Dios nos ha enviado como sus representantes para exponer la verdad del glorioso evangelio de Cristo, para anunciar las buenas nuevas de salvación. No fuimos escogidos simplemente luego para ignorar esta gran verdad y esta gran necesidad que tienen los pecadores. La razón de ser de la iglesia es precisamente esa necesidad que tienen las almas de ser salvas. Así es que se convierte en algo prioritario para nosotros, la comunidad de fe. Hablábamos de la labor social es buena, pero muchos creyentes han confundido que el rol protagónico, si lo queremos plantear de esa manera, de la iglesia en el mundo guarda más bien relación con lo que Dios mismo entiende y ha manifestado que es la prioridad. Y es la salvación de las almas. Es bueno hacer labor social, siempre que tenemos la oportunidad. Pero la iglesia no puede desenfocarse del verdadero propósito, su verdadero propósito de proclamar las buenas nuevas de salvación, de ir y hacer discípulos, y enseñar y educar y mentorear a otros para que estos sean equipados, preparados para que a su vez también ellos hagan discípulos. Amado, es bueno los cultos con sus banderines de misiones. Es bueno. Animan y nos hablan de la importancia de las misiones y del evangelio. Preparar toda una mesa con muchas cosas que ilustren esta importancia de la evangelización y demás. Todo eso es muy bueno. Pero eso no es evangelizar. Eso no es hacer misión. A la luz de lo que dice la Escritura, eso no es evangelizar. Evangelizar es invertirse en la vida de otros, es proclamar ese evangelio, compartirle la buena nueva al pecador con la intención de hacer discípulos. Eso es evangelizar. Los cristianos no podemos ignorar este llamado urgente de Dios. Es sumamente urgente. Es la tarea principal de la iglesia. Y somos capacitados precisamente para eso. El Espíritu se invierte en nuestras vidas, obrando, interviniendo, convenciéndonos, ministrando. Dios a través de su Espíritu dando dones a la iglesia. ¿Precisamente para qué? Para que la iglesia evangelice, para que la iglesia comunique que Cristo no lo pudo retener la tumba, que resucitó. Y por cuanto resucitó, todos los hombres tendrán que dar cuenta un día en la presencia de Dios. Y unos pasarán a salvación, mas otros o gozarán plenamente de la salvación, mas otros sufrirán la condenación eterna.
Amado, en el mundo, las cosas impías y viles que ministran a la concupiscencia del ojo abundan en este mundo, a la concupiscencia de la carne, a la soberbia de la vida. El mundo es uno de costumbres, hábitos y vida impía. Eso es el mundo. Por eso Jesús dijo que el mundo aborrecería a los cristianos. Y el mundo se resiste a la idea del arrepentimiento. Se resiste a la idea de consagración. Se resiste a la idea de abandonar el pecado. Ama pecar. Se entrega al pecado. Aborrece la santidad. Aborrece a Dios. Aborrece su ley. Y ese es el resultado de la caída. Vivimos en un mundo caído. Es el resultado del pecado. Es el resultado de la maldad de los hombres. La naturaleza caída, corrompida, amado. Ese yo y sus pasiones que dominan y someten a los hombres a toda clase de perversidad, a cometer actos lamentables, crueles, bochornosos, pero que aún así aceptados como incluso algo bueno o algo, la palabra ahora de moda, algo normal cuando se trata de justificar el pecado y la inmoralidad. Qué triste. La iglesia tiene que estar consciente en dónde se encuentra mientras camina rumbo a la patria eterna. Mientras ese día, ese momento glorioso no ha llegado, nosotros nos encontramos en el mundo. Y el mundo vive en tinieblas. Pero usted ha sido llamado a ser luz. Usted no brilla con luz propia. Si es de Cristo, la luz de Cristo brilla en usted. Haga lo que Cristo dijo. No oculte esa luz. No, amado, comparta su testimonio de vida. No se lo reserve. Comparta su experiencia de fe. Comparta el regocijo que Cristo ha traído cuando lo salvó. Testifique a otros de que Cristo resucitó. Testifique a otros del gran poder de Dios, que salva, que perdona, que transforma. No hay una verdadera reforma en la vida del hombre si no es hecha por Cristo. Porque la verdadera reforma no es solamente abstenerse quizás de tomar y de otro tipo de adicciones. La verdadera reforma solamente es posible si ha comenzado en el interior. Y es allí precisamente donde Dios opera un cambio real en el interior. Solo Dios puede obrar de tal manera en los corazones de aquellos que tienen esta gran necesidad de Jesús. Pero nosotros, amados, tenemos que anunciar a Cristo. Somos una especie de puente. Facilitemos el acceso hacia el Señor, que los pecadores se encuentren con Él, no siendo piedra de tropiezo, teniendo mucho cuidado de las decisiones que tomamos, procurando que nuestra vida refleje el carácter de Cristo para que los hombres no blasfemen a Dios. A veces estando dispuestos a ceder a nuestros derechos o privilegios con tal de que otros sean ganados para Cristo. El yo pecaminoso es el criadero del diablo. Ahí germina toda clase de maldad que eventualmente luego se manifiesta.
toda esa crueldad que luego vemos, ¿dónde germina? En el yo pecaminoso, corrompido del hombre. Porque desean hacer lo malo, porque su inclinación es a lo malo. ¿Por qué? Porque hablamos de una naturaleza depravada. La consecuencia de la caída. Por eso es que muchas veces los hombres que fueron dotados de tal manera, a diferencia de los animales, para que fueran reflexivos, a veces actúan tan irreflexivamente sobre muchos asuntos importantes, sobre todo sobre cuestiones morales. Y a veces sí pareciera que son peores que un animal. Qué triste, ¿verdad? Ahora, Dios ha provisto el Evangelio. Por lo tanto, predica el Evangelio a toda criatura. Los discípulos estarían conscientes de la condición del mundo. Pero ese mundo caído, ese mundo que antagoniza contra las verdades de Dios, contra todo lo que representa a Dios, que se revela contra Dios, que blasfema contra Dios, ese mundo, aún en su condición, Dios deja ver o entrever su bondad y su amor y su intención de salvar a los perdidos. Por eso les dice, prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen, anuncien las buenas nuevas. No tiene que ser ese el destino de ese pecador, porque hay una buena noticia. Aunque lo que merece ese pecador es la condenación eterna, el Señor ha manifestado su misericordia y su amor. Porque a través de su Hijo ha concedido, ha dado la oportunidad de que el pecador pueda arrepentirse y ser salvo. Amado, no hay mejor noticia que esta noticia. Porque el hombre lo que merece es la condenación eterna. El hombre es culpable, mas sin embargo, a pesar de ser culpable, Dios deja ver, Dios manifiesta que los ama y que está dispuesto a perdonarlos. En Cristo hay perdón. Y dentro de todo lo que pueda manifestar, dentro de todas aquellas verdades contenidas y que puedan ser evidentes en el mensaje o la proclamación del Evangelio, uno de los puntos fuertes de este mensaje es la encarnación de Jesús. Él se humanó, el Dios con nosotros, Él se hizo carne. Y en eso consiste su mayor humillación, en que no habiendo cometido pecado ninguno, en que siendo puro, perfecto, se humana para sufrir el desprecio y la hostilidad de este mundo cruel, que lo crucificó por su maldad, que lo aborreció por su maldad. Pero sacrificio que daría la oportunidad a los que merecían la muerte de ser salvos. La importancia de la encarnación. Eso expresa el Evangelio. La proclamación del Evangelio habla de la importancia de la encarnación. Si Cristo no venía a morir, nadie podía ser salvo. Nadie podía cumplir con la demanda de un Dios santo. Nadie era perfecto, solo uno. Y Él se ofrendó, se entregó voluntariamente. Otra de las cosas importantes que comunica el Evangelio es la propiciación por medio de la sangre de Jesús. Usted sabe, ¿verdad?, que el propiciatorio era la tapa que cubría ese cofre importante, que a su vez ese cofre contenía las tablas de la ley, el maná y la vara, ¿verdad?, de Aarón. Sobre ese propiciatorio
una vez al año por los pecados, la sangre de los sacrificios se esparcía. Así es que en ese sentido, ¿a qué alude? Para que los pecadores pudiesen ser perdonados, tenía que haber derramamiento de sangre. Era necesaria era necesario un sacrificio perfecto, hecho de una vez y por todas. Y es ahí cuando entonces Juan, el Bautista, precursor de Jesús, nos presenta a ese Cordero perfecto, describiendo ¿a quién? A Cristo, el que se encarnó, al Hijo de Dios, quien vino a entregar su vida para salvar a todo aquel que cree en Él. Y ese Cordero murió y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y su sangre hizo posible el perdón de los pecados. La iglesia del Señor, la cual Él adquirió para sí, la adquirió por su propia sangre. Por eso, amado, es que no podemos tomar tan livianamente la gran comisión. A nosotros no nos costó la salvación, pero fue un alto precio el que pagó Cristo. Y no solamente para que nosotros fuéramos salvos, sino para que otros también puedan experimentar su poder resucitador. No podemos, mire, nosotros disfrutamos de la gracia, pero no podemos contenerla. No fue dada solo para nosotros, sino que hay muchas más personas que necesitan experimentar la gracia de Dios. Y no puede contenerla. Permita que fluya. ¿Y cómo va a fluir? De testimonio de Jesús. Hable a la gente de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. La sangre de su Hijo es la gran cubierta de Dios para el pecado, y ha sido proveída y ha sido ofrecida. Ya no hay otro sacrificio. No puede haber ninguno. Este fue el único perfecto, hecho de una vez y por todas, porque Cristo no puede volver a ser crucificado. Hecho de una vez y por todas, que destaca la suficiencia de Cristo para el perdón y para la salvación. Otra de las cosas que comunica el Evangelio que debemos compartir al pecador es la regeneración mediante el Espíritu Santo. Es decir, Cristo nos hace nuevas criaturas. Cristo toma al pecador, pero no lo deja en esa condición en la que viene a Él. Su intención es transformarlo. Él toma ese recipiente, esa vasija rota, y vierte sobre ella su gracia, su poder, su amor. Y luego esa vasija, aunque sigue siendo de barro, es un instrumento del poder de Dios. Nosotros somos vasijas de barro, para que la excelencia en todo momento sea ¿de quién? De Cristo. Somos vasijas de barro, para que no olvidemos que servimos a Dios, siempre entendiendo y estando conscientes de nuestra debilidad, que el único poderoso es nuestro Señor. Y otra cosa importante que comunica el Evangelio es la justificación. El tema central de Romanos es un tema doctrinal profundo, importante, fundamental para el cristianismo. La justificación solamente ¿por qué? Por fe. No es por obra que los hombres se salvan. O sea que este mensaje también tiene que ser predicado, anunciado, proclamado a los religiosos de este mundo. Como Cristo predicó a los religiosos de su época también. Para los religiosos también es el Evangelio. Hay un montón de prácticas religiosas que afirman que la salvación de alguna manera puede obtenerse por la salvación, por los méritos humanos. Eso es falso, porque todos los hombres, dice la Escritura, son pecadores. Solo el cristianismo da énfasis
a la justificación solo por la fe. Porque en el cristianismo, y solo en el cristianismo, se reconoce que todos los hombres son pecadores y que no por obras pueden salvarse. Por lo cual el cristianismo procura que Cristo sea el tema central. Su predicación es cristocéntrica, su teología es cristocéntrica, su articulación de la fe es cristocéntrica. Todo es centrado en Cristo. Porque Cristo es el único que merece exaltación. Es el único Salvador verdadero y solo en Él hay vida. Por lo tanto, también para los religiosos es el Evangelio. Tener la fe de Dios. Pero todo aquel que ejerce la fe en Cristo tiene la fe que procede de Dios. Aun cuando el pecador ejerce esa fe, debemos reconocer que Dios interviene por su Espíritu para iluminar a este pecador y preparar a este pecador y dirigir a este pecador a un encuentro genuino con Cristo para salvación. Otra de las cosas que comunica el Evangelio y que debemos nosotros traer a la consideración al predicar el Evangelio de Jesús es la santificación por la palabra de Dios. Un evangelio que omite la importancia de la santificación no es el Evangelio de Cristo. No. Un evangelio que omite la necesidad de la sujeción mediante la obediencia al señorío de Cristo no es el Evangelio. Hay un montón de evangelios por ahí dedicados a entretener. Que no invitan a la santificación, no invitan a la consagración. Al contrario, se admiten un montón de cosas que tratan de justificarse que no son bíblicas y que más bien corrompen la verdadera espiritualidad. Amado, el tema de la santificación es un tema sumamente importante dentro de la doctrina cristiana y está conectado, está ligado a la salvación. Dios nos salva y no nos deja igual. Dios nos salva y la gracia no se convierte en una licencia para pecar. Dios nos salva y nos transforma verdaderamente. Nos hace amarle, nos hace amar sus mandamientos, nos hace desear vivir de acuerdo a sus mandamientos. Cualquier otra cosa no es el Evangelio. ¿Cómo poder reflejar el carácter de Cristo si no amamos la santidad de Dios? Si no deseamos ser purificados, ser santos. No es posible. Así es que es importante. Todas las promesas de Dios son sumamente también importantes. De Dios en Cristo para el sostén de la fe que vamos a requerir y necesitar en un mundo, créame, complicado, que esté en contra de Dios. Será importante porque hallaremos en esas promesas el fortalecimiento o la fortaleza que vamos a necesitar para poder seguir, ¿qué? Para que nuestro crecimiento no se afecte, no se detenga y podamos seguir avanzando al hacer la voluntad de Dios. No solo avanzando en cuanto a nuestra misma experiencia de crecimiento espiritual, sino avanzando en cuanto a también dando cumplimiento a la gran comisión. Otro tema importante es la resurrección por el poder de Dios. Lo mortal creemos, porque Cristo resucitó. Es testimonio a nosotros los que creemos en el Señor o hemos creído que lo mortal, este cuerpo, se revestirá de inmortalidad, porque así lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Llegará un momento en el que este cuerpo será revestido de inmortalidad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y otro tema poderoso es la glorificación, el estado de glorificación. Amado, nosotros somos ya salvos. Y al afirmar que somos salvos, estamos unidos a Cristo y eso implica una serie de bendiciones que ya estamos disfrutando.
Pero cuando hablamos del estado de glorificación, amado, eso es lo que aguardamos. Eso es lo que esperamos mientras somos perseverantes, siendo obedientes, atendiendo la tarea que Dios nos encomendó. Cuando llegue ese momento, entonces nuestros cuerpos serán semejantes al de Cristo y allí estaremos en la presencia de Dios por la eternidad, sin que nuestros cuerpos se desgasten, sin que haya más muerte, sin que haya más dolor, en la presencia de Dios, regocijándonos como nunca y admirando la grandeza de Dios que nos salvó. Y por todo el mundo, amado, es una orden clara, definida, sencilla. No es nada complicado. No es nada complicado. Ahora, es una orden directa. Es un mandato directo. Y dado por el Señor. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que van a ir? Pues nosotros, los que habéis creído en Él. Los que han llegado a conocer el poder vivificador de Cristo. El poder vivificador de su resurrección. Esos son sus testigos. Esos son los que son enviados. Y como el Padre envió a Cristo, ahora el Señor afirma, yo los envío a ustedes. Bajo la autoridad de Jesús somos enviados. Bajo la autoridad de Cristo. ¿A dónde? Por todo el mundo. ¿Qué mundo? Juan 3:16. El mundo amado por Dios. Sí, ese mundo de tiniebla. Sí, ese mundo pecador. Sí, ese mundo hostil, ese mundo rebelde. Sí, pero ese mundo amado por Dios. Juan 3:16 claramente dice que Dios no excluye a nadie, que su amor al contrario, o por el contrario, es un amor que incluyente, porque Dios desea que los hombres sean salvos, porque Dios no se regocija en que el pecador se pierda. El mundo por el que el Hijo vino a ser, ¿qué? Propiciación. Ese mundo. Debemos ir a Él. Debemos brillar en Él. Testifiquemos a Él. La promesa que se nos ha hecho. He aquí yo estoy. No tenemos que temer. Sí, el mundo será hostil. No será fácil predicar a Cristo en este mundo tan vil. Piensen en los tormentos o en el sufrimiento de Cristo cuando vino y predicó e instruyó a los hombres. Por todo lo que Él atravesó. Él experimentó en su propio cuerpo la maldad de los hombres. Y así instruyó a los discípulos a entender que debían esperar también que lo mismo. Porque son las consecuencias de la maldad. Pero aunque debían esperar lo mismo y aunque sus cuerpos también serían maltratados, en vano no sería. Porque muchos serían salvos. Porque aquella semilla que portaban y que fielmente regaron, aunque la regaron con lágrimas, con mucho dolor, bajo mucha persecución, germinó en muchos corazones. Y debido a eso, ya no hablamos de miles de cristianos. Y miren que siempre se ha intentado detener o frenar el avance del Evangelio. Y siempre ha sido infructuoso, nunca se ha podido. ¿Por qué? Porque hablamos del Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesús, el que resucitó. Nadie podrá frenar el plan y propósito de Dios. Eso no quiere decir que no hay creyentes que van a morir. Muchos creyentes van a morir. Todavía en muchos lugares hay creyentes que mueren por el testimonio de la verdad, por dar testimonio de la verdad. Pero no es en vano. Si bien muchos se pierden, también hay muchos que responden y son ¿qué? Y son salvos. Y por los que son salvos nos regocijamos. Y por los que van a ser salvos nos animamos a evangelizar. Porque si bien quizás hoy yo voy a algún lugar a predicar el Evangelio y alguien rechaza totalmente y hasta el rechazo se da
con cierto grado de hostilidad, yo sé que puedo persistir en predicar el Evangelio, porque si bien algunos lo van a rechazar, yo sé que van a haber personas en los cuales el Espíritu de Dios ha estado trabajando, que recibirán el mensaje de salvación. Amado, el trabajo de la iglesia no es en vano. No es en vano. Se sufre. Sí. Se sufre. Pero el mismo sufrimiento genera alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que sufrimos por hacer ¿qué? No por hacer lo malo, por hacer la voluntad de Dios. Y en ese sufrimiento, Cristo es glorificado. Así lo entendían los discípulos. Su presencia con nosotros es la prueba de una comunión continua. El Señor no te faltará, no te va a faltar. Vas a sentir que desmayas, vas a sentir que pierdes fuerza, pero está la garantía de que el Señor estaría con nosotros. Por lo tanto, su comunión nos está garantizada, esa comunión continua. Él no abandona a sus hijos. A veces nos sentiremos frustrados, cansados, pensando en desistir de hacer la voluntad de Dios, pero cuando menos lo esperamos, somos impactados con el poder del Señor y nuevamente sentimos la fortaleza de Dios y el ánimo para seguir hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Así es que esa comunión continua, su presencia santificadora y apaciguadora también del alma, es apreciada, es disfrutada en la vida de los creyentes de manera consistente. La victoria continua, al decir yo estaré con ustedes, victoria continua. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Es que es mejor no ir si la presencia de Dios no nos acompaña. Pero aquí les está garantizada la compañía de Cristo en la labor que ellos van a realizar. Es decir, Cristo les está diciendo, no van a estar solos. Sufrirán sí, pero no estarán solos. Y eso es lo importante, contar con la compañía de Dios. Asegurarse que verdaderamente hemos nacido de nuevo para poder ser testigos eficaces y buenos comunicadores del Evangelio glorioso de nuestro Cristo resucitado. El cumplimiento, y ellos salieron y predicaban en todas partes, colaborando. El Señor dice con ellos, nunca el Señor los dejó. ¿Cómo es posible que fueran capaces de predicar y que a su vez milagros acontecieran? Porque Dios estaba con ellos. Claro, muchos de estos milagros y muchas de estas cosas que acompañaban esta dinámica no necesariamente se cumplirían hoy día como en aquel entonces. No siempre Dios va a estar sanando a la gente como en aquel entonces. Acuérdense que hablamos de que en aquel contexto se da una inauguración de la iglesia naciente. Y para que fuese relacionada con el Cristo que había hecho recientemente milagros, pero que había muerto y luego resucitado y luego ascendido, era importante que a la iglesia en sus comienzos le acompañaran muchas señales y prodigios también. No estoy diciendo que Dios no puede sanar hoy, pero las cosas no sucederían como en aquel contexto, no de la misma manera, con la misma frecuencia. No será así. Eso hay que entenderlo y mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, cuando dice, si tomas en tu mano, si coges en la mano una serpiente venenosa, bueno, si usted la quiere agarrar en la mano, agájala usted. A mí no me la ponga en la mano. Porque yo no puedo ampararme en que el texto dice, no, incluso dice, si tomares algo mortífero. Eso no quiere decir que yo, falto de sabiduría, no conociendo bien o ignorando el contexto en el que estas palabras fueron declaradas por Jesús, voy a tomarme cualquier cosa o voy a arriesgarme a hacer cualquier cosa, porque la Escritura ahí dice, no, amado, esto principalmente tendría cumplimiento en la vida de los apóstoles, porque era la inauguración de la iglesia. Eso, amado, hay que tener cuidado con esto. Igual las lenguas eran idiomas y eso aconteció eventualmente. Cuando Pablo predica en Pentecostés, mucha gente pudo entender lo que se predicaba. Son cosas que tuvieron un cumplimiento inmediato y que no necesariamente acontecerían de la misma manera en las generaciones posteriores
de cristianos. Tuvieron éxito, es lo importante. El éxito del trabajo misional está garantizado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios. Y es una manera de glorificar a Dios obedeciendo la gran comisión, predicando a otros las buenas nuevas de salvación. Así que por eso el Señor colaboraba con ellos y confirmaba, dice, la palabra a través de los milagros. No siempre Dios va a confirmar la palabra que usted lleve a un pecador por milagros. Eso no quiere decir que Dios no esté colaborando. Pero el poder para persuadir a ese pecador, sabemos y reconocemos que es Dios por medio de su Espíritu quien convence de pecado y de justicia. Eso no es un milagro. Eso es un milagro. La salvación es un milagro. Así es que procurar que el Señor esté trabajando con nosotros. Él desea estar como colaborador fiel al lado nuestro, pero nosotros tenemos que anhelar hacer su voluntad. No vivir por vivir. Ya fuimos rescatados de este mundo, ya fuimos perdonados y fuimos salvos para un propósito, para ser siervos, para ser discípulos. No podemos decir que estamos demasiado atareados como para no hacer la voluntad del Señor. Dios no aceptará una excusa como esa. Solo a usted le corresponderá hacer el tiempo, establecer todo según un orden de prioridad. Pero entiendo una cosa, es un mandato directo de Dios, es el deber de la iglesia, de todos los cristianos, predicar a Cristo. La gente se pierde, la gente vive confundida y nosotros conocemos la verdad. La bendita esperanza la conocemos. Démosle a conocer a ellos cuál es esa bendita esperanza. Persuadamos a los pecadores para que entiendan que solo en Cristo hay vida y hay perdón y hay salvación eterna. Persuadir al pecador para que entienda que las cosas no terminan cuando muera en la tumba. Sino que por el contrario, ahí comenzará el peor de los terrores, en el caso de aquel que no se humilló y que rechazó a Cristo como Salvador. Dios nos anime, Dios nos fortalezca, Dios nos entusiasme, Dios avive en cada uno de nosotros ese deseo de seguir proclamando a Cristo, pero con ese sentido de urgencia. En la medida en que los días pasan, vemos que las cosas se tornan más difíciles, más grises, más oscuras. ¿Por qué? Porque eso es lo que declara la Escritura. Aumentan los falsos maestros, los falsos evangelios, las mentiras que el enemigo sigue usando para mantener cautiva la mente de los pecadores y confundidas. Pero usted y yo somos portadores de esa verdad y somos llamados a hacer luz en este mundo. Pregúntese cómo usted va a procurar brillar. ¿Cómo usted se va a acercar a esos pecadores? Busque en el Señor la sabiduría, la fortaleza, el ánimo para hacer esa voluntad de Dios, para cumplir con el deseo de Dios. Padre, queremos darte gracias hoy. Gracias por la fortaleza que impartes a nuestra vida, por el ánimo. Gracias porque muchas veces cuando estamos frustrados, experimentamos, Señor, tu paz, tu consuelo. Gracias porque muchas veces cuando quizás pensamos en hacer un alto, porque hemos considerado no seguir haciendo quizás tu voluntad, tú nos animas, nos encaminas, ministras a nuestro corazón de manera poderosa y permites el que recordemos tantas promesas y tantas cosas que a veces olvidamos.
Señor, son muchas las almas que se pierden. Hay una gran necesidad en el mundo. Los hombres necesitan conocerte y ser salvos. Y para ello se requiere, Señor, que tu iglesia proclame, sea luz, proclamando el Evangelio, testificando de lo que tú has hecho en la vida de ellos. Señor, danos el ánimo, danos la capacidad, la sabiduría, la fortaleza, entendiendo que así como tú prometiste estar con los discípulos, también estarás con nosotros. Tú nunca nos abandonas, Señor. Es arduo el trabajo. No es fácil, Señor, hacer tu voluntad muchas veces, pero ciertamente la fortaleza que tú nos das hace posible el ser obedientes a ti. Gracias una vez más por tus bendiciones, por tus bondades, por tu amor. Gracias, Señor, por el perdón y la salvación. Gracias, Señor, que mantengamos en nuestra mente siempre el pensamiento de tu retorno. Y que al estar pensando en el hecho de que tú regresarás, haya una mayor necesidad en nuestras vidas de santificarnos y consagrarnos y de vernos más involucrados en la tarea evangelística. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.